Importante información que nos dejó Moisés García, así que nos vamos con la parte de clima el día de hoy. Un día con mucho calor y una noche con ambiente fresco. Así es como prevalecerá el tiempo en las próximas horas. Asimismo, según expertos, los vientos están registrando un incremento en la velocidad y pasamos con Christopher Guevara, que nos amplía el pronóstico. El segmento El pronóstico del tiempo es presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y Tos, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido jueves para ustedes. He acá la perspectiva del tiempo correspondiente a las próximas horas. Tenemos un frente frío debilitándose por la parte del norte del Caribe. Sin embargo, más adelante les explico que uno está yendo su rumbo hacia la parte de Cuba. Por otro lado, las altas presiones atmosféricas oceánicas continúan predominando en Nicaragua y consigo pues los calores. Hablamos sobre los vientos, pero también sobre los fríos que prevalecerán en territorio nacional, y es que están bajando gradualmente, y escuche bien, para la gente de la región central hasta los 14 grados Celsius. Iniciemos acá a analizar la gente del Pacífico entre los 19 y los 24 grados Celsius. Esos fríos están pero bárbaros en horas, principalmente en horas de la noche y la madrugada, así que hay que abrigarse, arroparse en horas de la noche cuando conciliemos el sueño. Gente de la región central entre los 14 y los 23 grados Celsius. Por supuesto que estos fríos están pero bárbaros y los expertos sugieren abrigarse lo suficiente. Y para la gente del Caribe entre los 22 y los 24 grados Celsius. Por su parte, el Frente Frío número 32, que está propiciando tales condiciones, tiene su rumbo por la parte del Golfo de Honduras con rumbo hacia la parte de Cuba. Nos vamos a hablar de inmediato sobre los calores, y es que las altas presiones continentales, diciendo presente y adueñándose de territorio nacional con estos calores que están prevaleciendo arriba de los 37 grados Celsius, principalmente para el occidente del país. Pacífico, 27 a 37 grados Celsius, hay una diferencia abismal de 10 grados de diferencia en cuanto a la región del occidente y la parte sur, como gente de Carazo y también al municipios de Masaya. Región central entre los 24 y los 32 grados Celsius, por supuesto, el norte del país gozando de condiciones muy privilegiadas en horas del día. Y un Caribe entre los 29 y los 31 grados Celsius. Así nos depara la madre naturaleza, calor de día y frío de noche. Y hablamos sobre los vientos, que no descartamos vientos moderados a una intensidad de fuertes. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución en alta mar, ya que los oleajes podrían superar los 2.5 metros de altura. Precaución ante el aumento de los oleajes para la gente del Pacífico, nos dice el radar meteorológico. La dirección será norte a noroeste con 10 a 25 kilómetros por hora y las rachas hasta los 60 kilómetros por hora. Vámonos de este lado para conocer la gente de la región central. De norte a noroeste con 10 a 25 kilómetros por hora y por su parte habrán las rachas hasta los 45 kilómetros por hora. Y gente de la región del Caribe de norte a noroeste con 10 a 25 kilómetros por hora y unas rachas igual que la gente de la región del Pacífico superando los 60 kilómetros por hora. Y acá les comento que este segmento está siendo presentado por Tapsin Gripe y Tos y su fórmula multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y tos. Todos somos unos guerreros de la gripe con Tapsin. Hablamos ya para finalizar sobre las posibilidades de precipitaciones y como observamos en nuestro radar meteorológico, de pronto algunos chubascos o algunas lluvias un tanto aisladas en regiones específicas. Sin embargo, para el Pacífico predominará soleado, principalmente nublado por horas de la tarde. Eso es lo que nos depara la madre naturaleza. No descartamos los calores, pero los nublados se adueñan en horas de la tarde. Región central parcialmente nublado a nublado, con algunas lluvias débiles ocasionales, principalmente para la gente de norte de Estelí como Matagalpa y bajando un poco a la parte sur. Gente del Caribe parcialmente nublado a nublado con lluvias ligeras mayormente en horas de la tarde y principalmente en la franja costera. Así estamos en cuanto al radar meteorológico y el pronóstico proyectado por los expertos para este día. Buenos días. El segmento El pronóstico del tiempo fue presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y Tos, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin.
En nuestro segmento Asesoría hoy hablaremos sobre un caso reciente. Nos referimos a la muerte de una señora de 80 años de edad que fue atacada por aparentemente su sobrino, según las autoridades policiales. Es el principal sospechoso. Ella tenía 80 años de edad, fue asfixiada en su casa el pasado fin de semana en un barrio acá en Managua. Pero a continuación veamos un poco más de la nota en la que los familiares de la víctima piden cárcel perpetua para esta persona. Veamos. De asfixiar con un mecate a su tía María Lourdes Torres, de 80 años de edad, el pasado sábado en el barrio Villa Austria, en Managua. Claro que sí, eso exigimos, la pena máxima, porque tiene que hacerse justicia por el daño que le hicieron a ella. Sí, realmente lo que ocupamos es que la justicia se haga como tiene que ser y se prevalezca, porque mi madre la mataron injustamente. Salgado amenazó de muerte a su tía porque hace 2 años lo entregó a la policía cuando estaba prófugo de la justicia por el delito de robo, indicaron familiares. Ya había estado en la cárcel, él había robado una moto y la policía lo anduvo buscando y él se cruzó de la casa donde la mamá de él hacia donde mi mamá y se le metió a la fuerza para que la policía no lo agarrara, pero la policía lo andaba buscando en ese momento y mi mamá lo dejó entrar a la policía y en ese momento que se lo llevó la policía, él la amenazó de muerte y dijo que se iba a vengar de ella. Él se enseñó con ella desde ese momento dijo que él se iba a vengar y nosotros estamos 100% seguros. La familia doliente cree que el acusado en realidad llegó a cumplir su palabra y que se llevó el celular y el televisor de la víctima solo para hacer creer que el móvil del crimen fue el robo. Él lo hizo parecer a la policía como que fue por un robo y eso realmente no fue así. Doña Lourdes oraba a través de videollamadas todos los días a las 6 de la mañana con su hermana que vive en Costa Rica. Ella llamaba a tío Ilmer también, ella todo el tiempo estaba en comunicación, ella era muy religiosa, ella era muy creyente de Dios. La anciana vivía sola, pero con miedo, dijo su único hijo, quien a pesar de ello jamás pudo convencerla de llevársela a vivir con él. Ella siempre tenía miedo por él, porque cuando lo sacaron de la cárcel a él, por el motivo de la moto, a los días, a los meses me decía que se tenía mucho miedo, pero ella siempre quiso vivir ahí. Yo traté lo imposible yo este año yo me iba a venir, o me la iba a traer, pero ya ahí se me adelantaron, me la quitaron. Los afectados ahora esperan que el señalado pase el resto de su vida en la cárcel, pues consideran que el asesinato de una anciana indefensa es muy repudiable. Que no merezca volver a ver la luz del día y que no le haga más daño a ninguna mujer, porque eso es un acto criminal lo que hizo. Indefensa, una señora indefensa, ¿cómo va a hacer eso contra una señora indefensa? Eso fue un acto de odio, si usted ve, el caso fue muy impactante de la manera en que la mató. La jueza Nalia Úbeda, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó 60 días de detención judicial contra Salgado. Con cámara de Héctor Escobar, Katy Molina, Acción 10. Gracias, Katy Molina, por tu reporte. Nuestras condolencias, por supuesto, para la familia de esta maestra muy querida en la zona donde ella habitaba. Hoy en nuestro segmento Asesoría vamos a analizar si en este caso efectivamente hubo lo que es el delito de asesinato agravado y también robo. Para eso tenemos acá en estudio a nuestro abogado Kentin Telles, experto en Derecho Penal. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios y también dejar sus consultas en nuestras páginas de Facebook. Aparecemos como Noticiero Acción 10 y también como Canal 10 Nicaragua. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos una vez más acá en estudio. Nuevamente, siempre gracias por la invitación y de igual manera mi más sentido pésame pues, para los familiares de esta pobre señora que falleció. Son hechos bien lamentables, siempre hemos hablado de estos casos, pero son casos muy tristes, muy repudiables, o sea, un caso horrendo de una señora de 80 años pues, que fue privada lamentablemente de su vida. Mira, primeramente aquí, a pesar pues, de lo doloroso del hecho, lo doloroso de la situación que causó pues, a la ciudadanía, es muy importante de igual manera siempre destacar en estos casos que estos delitos al final no vienen quedando impunes, o sea, como en otros países. Tenemos que tomar esa referencia siempre y reconocerla en toda Latinoamérica. Hemos visto casos que son iguales en Colombia, ni se diga. Estos casos, la mayoría de los casos quedan en impunidad. Sin embargo, nosotros en Nicaragua podemos ver que estos casos cuando se dan
casos que son de connotación, circunstancias como estas que son bien agravantes en el sentido que fue una señora pues que falleció pues por el asesinato por el que fue sometida, no quedan en la impunidad. Eso es un acto de reconocer, que es un acto de reconocer a la policía. Vimos el caso de Derek, para tomar una referencia, el caso de Derek, el joven de Masaya que fue asesinado, la policía dio en tiempo récord con este ciudadano. Vimos el caso del conductor que huyó después que obviamente ya todos sabemos que el bus se dio un volcón y fallecieron un montón de personas en ese accidente. Huyó, la policía lo capturó. Y estamos viendo en este caso de igual manera, ¿verdad? El caso de esta ancianita que este hombre descarado, sinvergüenza, vino y provocó la muerte mecánica, por una asfixia mecánica de la señora. Bajo las investigaciones, este presunto hechor fue detenido. Estos casos te dicen pues de que estos delitos no van a quedar en la impunidad, van a ser, someterse a un proceso, y eso es un hecho pues que hay que reconocerle a la Policía Nacional. Ahora, las circunstancias de este caso, nosotros como ciudadanos, porque aquí vamos, la idea es que la población comprenda, hablando con un léxico para que puedan comprender por qué no estamos en una situación de un homicidio y por qué estamos en un tipo penal que se le está imputando a esta persona como asesinato. ¿Cuáles son esas circunstancias, verdad, Anduriño? O sea, si bien nosotros sabemos, pues, para lo que es el delito del homicidio, nosotros bien conocemos que no tiene que haber esa planificación o esa premeditación, son circunstancias que se dan en el momento y privadas de la vida de otra persona. Para el hecho de que este caso inmediatamente pasa a ser un asesinato, es desde las circunstancias que se da de que hubo, en el momento que se cometió, estamos hablando que hubo alevosía. La ley te señala claramente, y hay unas circunstancias para que el tipo penal sea catalogado como un asesinato, alevosía, que hubo otras circunstancias como premeditación, etcétera. Pero la alevosía, ¿por qué? La alevosía te señala nuestra norma, nuestra doctrina, de igual manera que es cuando el perpetrador, la persona que ocasiona este hecho, ese ciudadano tiene una ventaja sobre la víctima, una ventaja que no la deja poder defenderse. Entonces estamos hablando que es un familiar que llega a la casa de su tía, creo que tengo entendido que era de su tía, ¿verdad? Llega a la casa de su tía, ingresa, es una señora de 80 años, es una señora que no puede defenderse con este ciudadano. Entonces solo esa circunstancia hace que el delito sea inmediatamente lo que es un asesinato, por lo que te mencionaba. Pero hay algo más agravante todavía, y es la asfixia. Y es la asfixia y que la señora tenía más de 65 años. Ya la ley de igual manera te establece, ¿verdad, Anduriña?, que el asesinato agravado, se tienen que dar otras circunstancias para que se agrave esa conducta. Y para agravarse esa conducta te establece claramente que es la asfixia, porque esta persona asfixió a la señora y que tenía más de 65 años, tenía 80. Esas dos circunstancias, con solamente la asfixia o con solamente que era una señora mayor de 65 años, ese tipo penal del asesinato pasa a ser un asesinato agravado. Eso quiere decir que esta persona va a ser procesado por asesinato agravado, seguido obviamente del robo, el robo agravado, y la pena a imponer, ya la ley lo señala, es la prisión perpetua revisable para el tipo penal del asesinato agravado, y estamos hablando de hasta 6 años por lo que podría ser el robo en la modalidad de robo agravado. Entonces, podríamos decir entonces de que las autoridades judiciales pudiesen incluir esto, tomando en cuenta estos aspectos que usted menciona, de que efectivamente sea condenado bajo cárcel perpetua como quieren los familiares de la víctima que se aplique, porque ellos dicen, no, es que él robó solamente para aparentar su muerte. Además hablan de que ya hubo amenazas anteriormente hacia ella porque efectivamente él ya había cometido delitos de robo. Sí, mira, a ver, recordemos que todos los ciudadanos de igual manera tenemos la presunción de inocencia, o sea, todos nos tenemos que ver como inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. La Fiscalía, mediante los actos de investigación, estas personas me imagino que van a ser tenidas como testigos para ir a deponer a un juicio oral y ir a referir pues de que ya esta persona había manifestado en su momento que a esta señora le iba a privar de la vida por lo que supuestamente fue entregado en su momento, como mencionaron en la entrevista. Lo que sucede, Anduriña, es que la Fiscalía, mediante los hechos que nosotros hemos logrado observar, de cómo se dio este caso mediante las investigaciones que el Departamento de Auxilio Judicial
o el área de auxilio judicial de la Policía Nacional hizo para este caso, para llegar a dar con este ciudadano, todo viene bajo un contexto de unos hechos que te mencionaba, es un asesinato agravado. Entonces, ya el asesinato agravado tiene establecido una penalidad por esa conducta. ¿Cuál es la penalidad? Es la prisión perpetua revisable. De igual manera, ya el robo, en la modalidad de robo agravado, te establece cuál es la penalidad que llegamos hasta los 6 años. Entonces, si se lograra demostrar a través del juicio oral que esta persona va a ser sometida para que él logre demostrar su no responsabilidad, pero si se llegara a demostrar de que esta persona tuvo esa responsabilidad, al final la única pena que se le puede imponer a esta persona, estamos hablando nosotros de lo que es la prisión perpetua revisable. En este caso, ¿cómo pudiese la defensa apelar a este veredicto final que pudiese ser lo que es la prisión perpetua revisable? ¿Pudiesen ellos reducir o que realmente no se aplique? Pues mira, la estrategia de la defensa, todo va a ir en dependencia de lo que te está acusando la Fiscalía. Una cosa es que te acusen que cometiste un hecho de asesinato agravado, seguido o en concurso real de lo que es el delito de robo agravado, pero esa es la tipificación, ¿verdad? Esa es la tipificación de los hechos. Recordemos que la tipificación es provisional hasta que después de que se ventila el juicio oral, el juez determina si los hechos por los cuales te están acusando realmente son el tipo penal por el que te acusaron desde un inicio. Entonces, la estrategia del inicio de la defensa, del abogado, tiene que ir vinculada y en concordancia de los hechos que te están acusando en la acusación. Según logré entender, una de las situaciones por la cual lograron vincular a este ciudadano con estos hechos era la marca de los zapatos que estaba en la propiedad de la señora. Decía que coincidían con los zapatos que este señor obviamente tenía. Pero al final nosotros sabemos muy bien que ciertas marcas de zapatos, hay infinidades de marcas que hay obviamente en el país, así que no es realmente una evidencia, estamos hablando de una prueba circunstanciada. O sea, hay muchas formas a través de las cuales la defensa podría defender a este ciudadano, porque como te vuelvo a repetir, el hombre tiene lo que es la garantía constitucional de la presunción de inocencia, y eso nosotros desconocemos cuáles son todos esos puntos, cuáles son todos esos elementos de prueba que la Fiscalía tiene. Ahora bien, de apelar perfectamente podría apelar lo que es la defensa en el dado caso de una condena en contra de su representado. Ahí ya la apelación iría si se lograra demostrar lo que es el hecho, de tratar de demostrar de que no fue un asesinato, podría tratar de acreditar que tal vez fue un homicidio que se dio en el momento. Entonces eso inmediatamente te cambia todo el panorama del proceso, porque al final ya vendría un tribunal y podría determinar, ok, no fue un asesinato agravado, no se te puede imponer prisión perpetua revisable. Si fue un homicidio, estaríamos hablando de 15 años, estaríamos hablando más el robo, 21 años, y ya no sería prisión perpetua revisable. Así que al final hay infinidad de situaciones que podría tomar el abogado defensor para poder ejercer la defensa de este señor que está siendo acusado. Y frente a las amenazas que, según los familiares, él ya había indicado a ella, expresado a ella, ¿qué pasa en ese aspecto? Porque creo que muchas personas, tal vez cuando están al calor, molestos, tienden a venir y amenazar a una persona. O sea, en ese caso, ¿qué juega? Esas palabras que vos venís y le expresas a una persona en la que efectivamente asegurás que próximamente podrías atentar contra su vida. El problema es que ahí se va a tener que tener en cuenta la credibilidad que se le va a dar a la declaración de estos familiares. Recordemos que los familiares en ciertos casos, después que una persona querida por un familiar obviamente pierde la vida, vos querés que el agresor, la persona que está detenida, o sea, le caiga todo el peso de la ley. Vos podrías venir y decir cualquier cosa para tratar de que una investigación, para tratar de que una acusación sea más fuerte, buscando un tipo de condena más fuerte para este ciudadano. Eso lo tendría que valorar el juez en la credibilidad a la hora que estas personas vengan a poner a juicio. Por eso es muy importante el abogado defensor que tiene que tener el acusado. ¿Por qué? Porque ese es el momento procesal de hacer el contraexamen, de contrainterrogar a esos testigos, porque si son testigos, porque estamos hablando en casos hipotéticos, ¿verdad? Si son testigos que llegan a mentir con la finalidad de que se le imponga una pena más gravosa a esta persona, entonces son testigos que al final, cuando vos mentís y tenés un buen abogado en la contraparte,
que te vas a ver contrainterrogar, que te vas a hacer ese contraexamen con preguntas bien cerradas para que caigas en el error o para que caigas en las mentiras, va a ser muy fácil demostrar que estas personas no están diciendo la verdad. O bien, si realmente fueron esas situaciones, va a ser muy difícil que al final quieras establecer una situación que no se dio. Por eso son circunstancias que siempre nosotros tenemos que tener en consideración en todos estos procesos. Siempre es importante tener una buena defensa. No estamos hablando ahora en la circunstancia de que estamos nosotros de acuerdo a este hecho, no, estamos hablando desde el punto de vista meramente legal. Es importante siempre tener un buen abogado defensor, porque en esos momentos y esas circunstancias que hayan estos testigos que son los familiares, que ahora vienen a referir de que esta persona ya había amenazado a la mamá, creo, de uno de ellos, y que vengan a referir que por la amenaza, como que cumplió la amenaza al salir de la cárcel, allá estás hablando meramente de un hecho que fue planificado. O sea, porque si yo ya le había amenazado a mi tía, porque me entregó a la policía, cumplí condena, recuperé la libertad y llego nuevamente y la privo de su vida, obviamente estás dando a entender de que cumplí esa promesa de matarla porque ella me entregó. Entonces ya no estás hablando de un homicidio, estás hablando de un asesinato. Entonces ese hecho va a ser muy difícil posteriormente para que un abogado quiera acreditar que no hubo esa intención de agravarle esa conducta a un asesinato o asesinato agravado, para quererlo dejar como un homicidio. Por eso va a ser muy importante el contrainterrogatorio a la hora que se desarrolle el juicio oral, para hacer esas preguntas certeras, para tratar de desvirtuar o desacreditar la credibilidad de los testigos que vayan a deponer a juicio. Es importante por eso, abogado, el tema de que, por ejemplo, si vos de manera personal recibís algún tipo de amenaza, que vos establezcas una denuncia, porque si, por ejemplo, en este caso, de ser cierto, como ellos aseguran, la ahora difunta hubiese puesto una denuncia, quizás eso podría haber servido como una prueba para, de alguna manera, pues, llevarlo al caso. Mira, no es necesario formalizar una denuncia por cada amenaza que te hagan las personas. O sea, ya la ley, dentro del tipo penal de la amenaza que te establece el código, te establece varias circunstancias para que una amenaza pueda judicializarse. Tiene que ser creíble, la situación tiene que ser creíble, se tienen que haber dado indicios o formas de que se pueda dar esa conducta, de que se podría llegar a desarrollar en un futuro. Se tuvo que haber un daño en cierto modo, cierta la integridad de que la persona creyó de que la amenaza era veraz, porque aquí todo el mundo al final, vos has visto personas que se golpean y le dice a la otra, te voy a matar cuando te vea. Hay una amenaza claramente directa, pero obviamente que se llegue a perpetuar o a consolidar es otra circunstancia. Entonces se dan ciertos elementos para el tipo penal de lo que es la amenaza. Ahora bien, si esta persona lo hubiera denunciado en su momento, esta persona al familiar, como dijimos que cumplió condena, salió en libertad, imagínate la señora, tendría que vivir todos los días de su vida a la expectativa de que este ciudadano no llegara. Desde el hecho que lo dejó ingresar, habría que ver y valorar la policía en los actos de investigación si esta persona llegó y forzó lo que son la puerta, la cerradura para poder ingresar, a ver si hubo violencia para ingresar a la propiedad. Porque si no hubo violencia, quiere decir que la señora lo dejó ingresar por su propia voluntad. Entonces, si lo dejó ingresar por su propia voluntad, ella nunca pensó que esta persona le iba a llegar a privar de la vida. Entonces, hay que muchas cosas que analizar, y todas esas circunstancias la investiga la policía para la hora ya que la fiscalía va a tomar el ejercicio de la acción penal. En el caso de que fuese acusado ya no por un asesinato agravado, sino por un asesinato como tal y un robo agravado, ¿pudiese aplicarse lo que es el robo agravado en este caso o no? Es que, mira, el robo agravado, sí, las circunstancias del hecho agravan el tipo penal del robo. El hecho de que él privó de la vida de la señora, pero me dijiste algo muy importante, mencionaste que él lo hizo como para querer justificar. Sí, es lo que dicen los familiares. Correcto, claro, que eso es uno que en la entrevista, ¿verdad? Que el hombre lo hizo supuestamente para querer justificar que se metieron a robar a la propia indistintamente, te llevaste los bienes. Sí. Y ese hecho de llevarte los bienes, obviamente, claramente es un robo. Lo agrava la circunstancia que privaste de la vida de la señora, esa circunstancia de que la señora estaba en el estado de indefensión, entonces esas circunstancias te agravan lo que es el robo. Así que al final de la imposición de la pena te van a poner obviamente la pena mayor, que es la prisión perpetua revisable, porque no tendría ningún sentido de que te condenen. Claro, es un concurso real, pero que te condenen por el asesinato agravado, que la pena es prisión perpetua, más la pena de lo que es el robo, que son 6 años, al final vas a tener una prisión perpetua. Entonces, esa sería la pena que se le estaría imponiendo a este ciudadano. Sin ningún momento, obviamente, tener derecho a libertad, aunque vengan y aleguen, no, es que tengo buen comportamiento, en el caso de que se llegase a aplicar lo que es cárcel perpetua.
Mira, ya nuestra norma señala y las reformas que se le hicieron al Código Penal establecen cuáles son las circunstancias cómo se va a manejar lo que es la prisión perpetua revisable en relación a los otros tipos penales que ya están regulados por lo que es la ley de ejecución de sanciones penales, la ley de ejecución, el código, la ley de ejecución. Mira, te señala claramente la norma y te dice que cuando es la prisión perpetua revisable, para que puedas tener algún beneficio que te podría dar la ley, tenés que haber cumplido los 30 años cumpliendo condena. Después que vos cumplís los 30 años, se va a hacer una revaloración de tu situación, donde se va a ver si sos una persona que está apta para ser reinsertada a la sociedad, para ver si ya no sos un peligro, para ver después del informe que va a pasar las autoridades del sistema penitenciario, donde van a referir cuál fue tu conducta durante todo ese tiempo. Entonces se va a hacer esa comisión de personas que van a tomar la decisión si al final se te puede dar lo que es ese beneficio para que recuperes la libertad. Eso siempre lo vas a ver con el juez de ejecución, que es el que está encargado del control de tu pena. Entonces, cuando se hagan todo ese estudio, toda esa valoración, se podría determinar si esa persona puede recuperar la libertad. Recordemos que esta persona, y como la logramos observar en la entrevista, ya es una persona también adulta. O sea, de aquí a 30 años esa persona podría tener alrededor de 95 años, 90 años, va a ser un ancianito. O sea, habría que ver si esa circunstancia también va a ser una de las cuales se le podría recuperar a esta persona su libertad pues en un futuro. Pero la ley claramente te señala hasta que tenga los 30 años cumplidos. Sin embargo, de igual manera, la ley te establece, la ley que te mantiene en el régimen penitenciario, también lo ve de manera humanista. Puede ser que esta persona tenga un padecimiento, que esté enferma. Varias situaciones se podrían dar durante el desarrollo del cumplimiento de su condena para ver si esta persona podría recuperar lo que es la libertad. Porque siempre recordemos que siempre lo más importante es que se tutele la vida. Si esta persona llegara a tener una enfermedad terminal o ciertas circunstancias que establece un médico forense que no puede estar bajo el régimen carcelario, esta persona podría recuperar su libertad. En el caso de, las autoridades judiciales establecieron un espacio de investigación ya no de 48 horas, sino de 60 días. ¿Esto a qué pudiese responder y si esto de alguna manera sería pues en favor, obviamente, de la víctima, si es positivo, qué haría en ese caso la defensa? Mira, es que para este caso también recordemos que se hicieron unas reformas porque la policía tenía 48 horas para detenerlo y remitirlo a la fiscalía para que la fiscalía formalizara la acusación ante una autoridad competente. Entonces, entre esa reforma se hizo esa reforma que te establece que perfectamente se puede pedir al juez de garantía esa ampliación del término de investigación que puede llegar hasta 90 días. Hasta 90 días puede llegar en ciertas circunstancias, te establece cuáles son los tipos penales, que también está el crimen organizado, el lavado de dinero, etcétera. Entonces, eso es para que la policía pueda obtener con más tiempo, ¿verdad? Prepararse de una manera mejor en los actos de investigación para recopilar toda la prueba, para recopilar toda la evidencia y que la fiscalía tenga una acusación bien sustentada para lograr demostrar la responsabilidad del ciudadano. Eso se hace porque a veces es muy imposible que en 48 horas se logren obtener todos esos medios probatorios que son los medios que vas a ir a desarrollar y vas a ir a practicar un juicio. Entonces, por eso fue que se hizo esa reforma, para poder ampliar y tener más tiempo de hacer esos actos de investigación, y es lo que se hizo en este caso. Ante un juez de garantía se presentó a este ciudadano y se le pidió a este juez de garantía que se le otorgara a la fiscalía y a la policía un tiempo más para investigar, teniendo a esta persona siempre bajo un régimen de detención mientras dura lo que es la investigación. Excelente. Kentin, si nos regalas tal vez tus conclusiones finales. Mira, al final es un hecho que es meramente lamentable, es un hecho que es repudiable, pero estas circunstancias nosotros como ciudadanos tenemos que ver la forma de no hacer esa repetitividad. O sea, nosotros tenemos que ver que tenemos en el país, como te lo mencionaba, una buena policía. Eso te dice que al criminal que pretende en ciertos casos llegar a la casa del vecino, llegar a donde un tercero y meterse a robar, desde que te metes a robar a una casa vas con una circunstancia que a lo que venga. Piénsenla muy bien porque al final los delitos no quedan impunes. Tenemos una buena policía y es muy probable que te vayan a detener, así que hay que pensarla dos veces. Muchísimas gracias, Kentin Tellez, por su información tan importante y sus valoraciones, obviamente, sobre este caso en el que, pues, efectivamente, nosotros no estamos a favor jamás de la muerte y reiteramos nuestras condolencias a esta familia. Corte comercial, enseguida regresamos.
Seguimos con más de Acción 10 en la mañana y es que según varios estudios, miles de personas alrededor de todo el mundo presentan hiperhidrosis. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el estado que genera excesiva sudoración en varias partes del cuerpo. ¿Conoce o es una persona con esa afección? En Acción 10 te recomienda Christopher Guevara, nos comenta sobre los consejos que se deben seguir. Veamos. Es una afección que hace sudar demasiado a una persona y de manera impredecible. Las personas con hiperhidrosis pueden sudar incluso cuando la temperatura no es caliente. Pese a que está comprobado científicamente que el sudor o la transpiración ayuda a regular naturalmente la temperatura corporal, hay quienes se enfrentan a la sudoración excesiva, resultando molesto e incluso penoso. La hiperhidrosis está catalogada como hiperhidrosis primaria. Generalmente es aquella que no se asocia a ninguna otra enfermedad sistémica, ninguna enfermedad en ningún órgano, y se presenta generalmente a partir de la pubertad y la adolescencia. La mayoría de las personas que tienen hiperhidrosis tienen antecedentes en sus padres o familiares de primer grado que hay historia de que tienen hiperhidrosis también. La hiperhidrosis no incluye ningún riesgo, ¿verdad?, para la salud, pero sí es muy molesto y estéticamente pues es molesto y funcionalmente también en nuestra vida cotidiana. En el mercado médico hay varios tratamientos que ayudan a controlarla, pero irá en independencia de qué tan severa es la afección, según la dermatóloga Génesis Pérez. Se pueden dejar tratamientos aplicados. Generalmente el mecanismo por el que actúan este tipo de fármaco es bloqueando el conducto de la glándula sudorípara para que no salga mucho sudor a través del conducto de la glándula. Cuando hay hiperhidrosis más severas, se utiliza lo que conocemos generalmente con el nombre de Botox, ¿ya? El Botox o toxina botulínica es un tratamiento que ayuda a bloquear la producción de sudor por parte de la glándula del sudor. Es importante que la persona que padece hiperhidrosis no se automedique con productos que podrían ocasionar un daño mayor, enfatiza la especialista. Y pues algunos tratamientos naturales no son efectivos para la hiperhidrosis, por lo tanto hay que evitarlos porque sí pueden ocasionar complicaciones como irritaciones en la piel y eso pues requerir otro tipo de tratamiento previo. Los estudios sugieren que esta molestia es hereditaria. Entre las recomendaciones está evitar las comidas condimentadas, el alcohol, café, la exposición prolongada al sol y ropa de seda. Christopher Guevara, Acción 10. Usted se está preguntando cómo preparar la lonchera para este regreso a clase, no se preocupe porque con Liptop es la solución y lo mejor de todo es que su empaque Tetra Pak es práctico y fácil de transportar, lo hace perfecto para cualquier momento del día. En este regreso a clases hacer la lonchera no tiene por qué ser complicado porque volver a clase te sabe mejor con Lipton. Me encanta definitivamente y esta buena información usted la tiene que tomar para poder hacer esa lonchera. Ahora vamos a pasar con un tema muy importante. Ya esté preparada Jocelyn Medrano con nuestra psicóloga que nos van a hablar de un tema que a usted le puede interesar. Así es, un tema interesante en el mundo actual y hablamos de la toxicidad laboral. Algo que es muy común en las empresas, en las instituciones y que a veces puede estropear la buena andanza en el mundo
de esa labor que usted tiene que desempeñar todos los días. ¿Cómo los jefes o los líderes deben de ser sabios en manejar este tipo de situaciones para que no hayan esas interrupciones, esos grupitos que se forman a veces en los equipos de trabajo y esas personas nocivas que lo que hacen es dañar el trabajo y la buena andanza de todo lo que hacen los demás? Gracias a usted, como siempre, por sintonizarnos. Recuerde que puede ser partícipe del segmento a través de sus comentarios. En nuestra transmisión en Facebook nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Ya la doctora Albarroni está con nosotros como todos los jueves. Doctora, un gusto como siempre, bienvenida. Es un placer para nosotros recibirla y hablar de este tema que es bastante relevante porque hay muchísimo de qué hablar respecto a esto y muchísimas situaciones en las que ya vemos que estamos involucrados en una toxicidad laboral. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y bueno, es un tema que creo que atañe a muchísimas personas porque vemos ahora, ¿verdad?, con tantos cambios en el mundo laboral y en el mercado laboral, vemos que ahora ya las empresas no están ya no están contratando a sus colaboradores solamente por lo que son las habilidades duras, que es el conocimiento, sino por las habilidades blandas, que contribuyen a los ambientes laborales. Y vemos pues la medición de lo que es el ambiente laboral como algo sumamente importante para el bienestar y para el crecimiento de las empresas. Muchas empresas que no apuestan y que no invierten en esto, y no solamente estamos hablando de la parte económica, sino del seguimiento y de la importancia que esto tiene dentro de las empresas, pues son empresas que no crecen. Y es importante saber qué cosa es la toxicidad dentro de las empresas. Hay varios factores que pueden estar interfiriendo en que una persona se sienta mal emocionalmente por un trabajo. Uno de ellos es el ambiente físico, ¿verdad? Que a veces las personas están en un ambiente donde no se les presta las condiciones o el mismo trabajo no le permite, por ejemplo, tener las condiciones de una oficina o de una buena silla o lo que es la ergonomía dentro de la empresa, y pues pasa calor o pasa una situación donde hay mucho ruido o hay cierta poca luz y ciertas situaciones o estímulos que van deteriorando el bienestar de la persona. Otro es el ambiente emocional de los trabajadores, comenzando a veces por el líder, que a veces decimos no, lo que pasa es que este es un ambiente tóxico, pero si el líder no está comprometido en crear cultura positiva, constructiva dentro de la empresa, no importa lo que haga el resto, porque muchas veces viene desde ahí, cuando un líder, por ejemplo, no deja las políticas de una empresa totalmente claras, de equidad, de políticas, por ejemplo, de reconocimiento, políticas estándares para todos por igual. Entonces, a veces los colaboradores se sienten en la desventaja, a alguien sí le reconocen y a mí no. O el reconocimiento a veces académico. Yo estoy trabajando o he estudiado este nivel o me he superado con una maestría, con 2 maestrías, pero no me reconocen el título y sigo igual. Entonces, hay una desmotivación grande laboralmente porque no se relaciona a la parte académica. Y otra de las cosas también es que a veces las oportunidades que en vez de que se den a través de la empresa de hacer carrera, a veces traen personas de afuera con grandes mega salarios, con unos grandes puestos, y la persona que está esperando esa oportunidad adentro de la empresa, que ha sido muy leal o que ha estado ahí durante mucho tiempo, no tiene la oportunidad de crecimiento. A veces muchos consideran, doctora, que es mejor irse del lugar donde empezaste a crecer y quizás luego regresar con el tiempo, porque nunca te ven igual. Y he escuchado esas expresiones, nunca te ven igual cuando estás en un puesto de trabajo y, por ejemplo, ahí creciste, ahí empezaste, y no te van a ver igual como si vinieras de otra empresa y ya tenés trayectoria.
te ven en la empresa como que le debes todo lo que sos y todo lo que has hecho. ¿Esto es así en el mundo empresarial o es una mala interpretación la que se hace? Creo que es una mala praxis empresarial, ¿verdad? Porque si nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, hay empresas que contratan a muchachos que van saliendo de la universidad y los van formando y van creando cultura desde cero, porque aprenden todo de ahí. Y eso les va generando estabilidad y va creando del colaborador a la empresa una lealtad, pero también de la empresa al colaborador, porque muchas veces creemos de que el colaborador debería de ser totalmente leal a la empresa, pero a veces no se ve de que la empresa tiene que también sentir lo mismo por su trabajador. Si una empresa se preocupa por su colaborador, el colaborador se va a preocupar por la empresa, porque es un amor de doble vía. A veces decimos, es que necesitamos de que los colaboradores se sientan comprometidos con la empresa y la empresa con el bienestar del colaborador. Entonces, este es uno de los elementos, bueno, el segundo elemento que se da en lo que es la toxicidad laboral, que tiene que ver con las direcciones de los jefes, de los líderes dentro de la empresa y de cómo a veces hay, por ejemplo, esa desequidad sobre las carreras, sobre el reconocimiento, sobre oportunidades dentro de la empresa. A veces hay preferitismo o competitividad. A veces las competitividades son muy fuertes y de manera no correcta. Pues. Puede que pase que en ocasiones tu superior no sepa todo lo que vales, todo lo que haces. Totalmente. ¿Y por qué pasa esto? Hay personas que son más verbales que otras o publican, hacen una cosa pequeña y hacen un escándalo. Y hay otras personas que no precisamente son tan comunicativas. Sí. Entonces hacen su trabajo y hasta más, pero no se dan cuenta. Entonces dicen, no, ese no hace nada porque no lo está publicando a cada momento, ni los demás saben todo lo que esa persona hace. Entonces es muy importante estar muy claro de que si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las empresas, algo que se llama manual de funciones, donde está especificado cada una de las funciones de un colaborador y se puedan hacer evaluaciones trimestrales donde miramos qué es lo que hace cada persona y evaluarlo conforme a eso, vamos a podernos dar cuenta quién realmente está siendo productivo y quién no. Eso de cara a los líderes, doctora. Sí. Ahora quisiera que pasemos a la caracterización de un colaborador tóxico, cómo un líder puede identificarlo y si dentro de estos trabajadores tóxicos están también los trabajadores serviles, porque eso se da mucho en la empresa y no vamos a decir el calificativo común que tiene en Nicaragua, vamos a llamarle a trabajadores serviles. ¿Estos son trabajadores tóxicos también, doctor? Totalmente. Vamos a encontrar diferentes tipos de características dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y vamos a encontrar todo tipo de limitaciones emocionales. Y yo siempre digo, por ejemplo, lo que son inserciones de discapacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, que también eso es bien importante tocarlo, porque nos crean ambientes bonitos de humanismo, etcétera. Pero hay muchísima incapacidad emocional y esta a veces la competitividad es una de las discapacidades bastante grandes, porque hay personas que no saben compartir ni trabajar en equipo, sino que compiten, en vez de hacer equipo, compiten con su compañero y compiten serruchando el piso, comienzan a decirle al jefe, mi jefecito, es que yo te quiero mucho, es que no sé cuánto, y entonces a través del chisme, a través de tirarle, decimos, a ver, una palabra bonita. Tirarle tilinche, dice. Tilinche, decimos nosotros. Tilinche, ok. De comenzar a hablar feo de su compañero, de comenzar a buscar una lupa dentro de las cosas que el compañero, de los errores que tiene el compañero para comenzar a descalificar, a denigrar, a malinformar al compañero, comienza a surgir la persona. Entonces, eso va creando un ambiente también tóxico, destructivo. Entonces, bien importante que en las empresas nos enfoquemos en crear ambientes bonitos y no permitamos esto. Puede que haya líderes, doctora, que piensen que las personas serviles son un mal necesario. ¿Eso es así sí, o no? Claro, hay personas que por ejemplo, he escuchado
en algunas instituciones que he estado haciendo capacitaciones, ¿verdad? Que dicen, no, es que ahí es donde te das cuenta de lo que está pasando en los pasillos. Por un chisme te enterás de manera informal, la comunicación informal le llaman. Entonces te das cuenta cómo está la situación en diferentes áreas. Entonces que son necesarios, pero creo que no es necesario lastimar a otra persona para poder enfrentar la situación. Si hay una situación y realmente hay alguien en la empresa que quiere lo mejor para la empresa, va y enfrenta con ese colaborador y le dice, mira, en esto estás fallando, ¿en qué te puedo servir? Porque si quiero a la empresa, yo me pongo a disposición para ayudar. Y es importante crear ambientes donde nosotros podamos crecer como colaboradores. Pero comenzar con chisme, serruchadera de piso, comenzar a denigrar a los demás, la competitividad, a veces el hecho de tener conocimiento y no compartir conocimiento. No, es que yo lo sé y no le comparto al otro porque es que yo tengo que sobresalir. La información, guardársela solo para uno y no ayudarle a los demás a crecer, eso va creando ambientes tóxicos. Entonces es bien importante crear ese ambiente bonito, y otra de las cosas es poner límites. Nunca excedernos en las horas laborales, darnos ese tiempo para el almuerzo, que es importante, darnos ese tiempo para la familia, las condiciones, nunca arriesgarnos fuera de horario. Por ejemplo, hay personas que se pasan horas y a veces se van muy noche de su trabajo exponiéndose a agarrar un bus, a agarrar un taxi a cualquier hora de la noche, exponiendo hasta sus propias vidas y su estabilidad familiar, integral, física, emocional, y a veces solamente por el miedo a perder un trabajo, donde puede perder hasta la vida. Doctora, aparte del servilismo, ¿qué otro tipo de trabajadores son tóxicos? ¿Cuáles son esas características? Las personas individualistas, el servilismo, las personas chismosas, crean muchísimo ruido, las personas, los robatiempos que le llamamos, ¿verdad? Que hay personas que de repente alguien está trabajando y se le llega a sentar y entonces no sé cuánto, ¿y cómo está tu familia? Y no sé qué, y llegan a robarse el tiempo de una manera vil. Recordemos que el tiempo es lo más valioso, y hay personas que no trabajan. Que los haraganes también son tóxicos. Claro, hay personas que son más sanas fuera de la empresa que adentro. Y a veces hay que identificarla y decirle, mira, yo te regalo 5 días que te vayas con tu familia, porque me hace más bien regalarle los 5 días que se quede ahí quitándole el tiempo a los que sí trabajan. A veces suele pasar, doctora, que vemos a alguien que aparenta tener las mejores relaciones con todo el mundo, las mejores relaciones interpersonales, pero cuando no está con vos, anda hablando mal del que estaba con él o con ella antes de estar con vos. Y cuando vos te quitas, habla de vos. Chismoso. Ese tipo de trabajador es un trabajador que se le puede llamar tóxico. Totalmente, está dentro de los chismosos, ¿verdad? Y tengamos clarísimo que si una persona está hablando de otra delante de mí, en el momento en que yo dé la vuelta, va a ser de mí que va a hablar. Y lo va a disfrazar. Pero aparentan llevarse bien con todo el mundo. Y es lo que nos dicen en un comentario, se lo voy a leer, doctora. Buenos días, yo trabajo en un call center, y nos dice incluso dónde, pero no lo vamos a leer para no exponer a la persona, ¿verdad? Los trabajadores de dicha empresa pues tienen varios problemas, entre ellos que siempre están hablando uno del otro y tienen situaciones en las que incluso los líderes parecen llevarse bien con todo el mundo, y desde los liderazgos ocurre eso, que estás con el líder y habla mal de vos y luego habla mal de la otra persona y se cree mucho de los chismes. También hay otra situación, y es que no liquidan a los ex trabajadores de esta empresa. Vamos a estar ahí siempre buscando respuesta y quisiera que nos apoyen. Bueno, en materia laboral podemos recomendarle a uno de nuestros expertos, con todo gusto le pueden apoyar, y en la otra parte pues ya la doctora nos va a comentar qué piensa. Bueno, yo sí creo que es bien importante que nosotros creemos ambientes de seguridad también, porque parte de la ley dice que todo trabajador que se desvincula laboralmente de una empresa tiene derecho a todo lo que son sus prestaciones, y es una cuestión, no es opcional, es un derecho que todo colaborador tiene. Es un deber del empresario, claro, ¿verdad? Es un deber y es un derecho del colaborador, tanto lo que son las prestaciones de aguinaldo, de antigüedad, de todo lo que la ley tiene establecido, debería de materializarse en el momento en que la ley lo mandata, ¿verdad? Siempre hay más de uno, dice, que actúan así en los call centers y en cualquier otro tipo de empresas.
Vamos a hablar entonces ahora, doctor, ya para ir cerrando, antes de seguir leyendo comentarios también vamos a leer otros comentarios que tenemos en nuestra otra página, porque estamos transmitiendo en 2 páginas, en la de Facebook de Canal 10 y en la Noticiero Acción 10 también. Vamos a hacer la última lectura de comentarios y luego concluimos. Buenos días, buen tema, pero por la necesidad también a veces no se habla en la empresa. Hay empresas que humillan a sus trabajadores, si llegan tarde los mandan a lavar baños y si hacen mal la venta les cobran el doble del valor de la venta. Saludos, sé que no es el tema, pero por acá quiero enviar saludos también a todos los presentadores y felicitarlos por su aniversario. Muchísimas gracias, ¿verdad? Hoy tenemos una cita en Plaza Maya de Plaza Inter a propósito. Buenos días, doctora. Buenos días, Jocelyn. La toxicidad se da en todos los ambientes, en los colegios, en los vecinos, hasta en la familia. A veces no podemos quedar bien con alguien porque quieren sacar provecho y echar de cabeza a otra persona cuando tienen problemas o situaciones difíciles. En las instituciones también se da esto, se fomenta mucho la toxicidad laboral, dice, hay inestabilidad laboral por la serruchadera de piso día a día. Y Silvio López nos envía saludos a ambas. Gracias, Silvio, saludos. Pero es increíble, Jocelyn, que hay en diferentes áreas, pero ustedes se pueden imaginar cuántas horas pasamos en el trabajo con las mismas personas. Entonces, si hay personas, hay ambientes tóxicos, en algún momento la persona va a caer en depresión, en ansiedad. Hay algo que se llama burnout, o sea, una enfermedad laboral donde la persona se quema no solamente por la carga, que también es otro de los elementos de la toxicidad, la carga laboral, donde a veces se necesitan 2 para ese puesto y la persona asume por miedo a quedar sin trabajo. Es importante, o sea, es importante el trabajo, pero más importante tener salud mental, porque a la hora de que la persona tenga un problema de salud fuerte, las empresas van a seguir, la persona es la que no va a estar. Entonces, cuidemos nuestra salud, tanto física como mental. Hay empresas que sí están invirtiendo y también hay que rescatar esto, ¿verdad? De que no solamente hay empresas que tienen malas praxis laborales, sino que hay empresas que sí son bien flexibles, que le permiten, que invierten en la cultura, en el bienestar, e invitamos a las empresas a hacerlo. ¿Cómo poner límite, doctora? ¿Qué se debe hacer con los tóxicos? Porque el objetivo de abordar el programa no es venir y despotricar, porque nos estaríamos sumando a esa cultura, ¿verdad? Sino buscar soluciones. No es la solución despedir a un trabajador servil, no es la solución despedir a un trabajador tóxico. ¿Qué puedo hacer yo como líder? Es que de eso se trata, de crear ambientes bonitos, y es comenzar a invertir en desarrollo humano, en lo que es la capacitación de lo que es el crecimiento del colaborador y de ambientes bonitos. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, cuando hay gente chismosa, triangulizar, llamar a la gente involucrada, qué es lo que está pasando, y dejar políticas claras. Aquí, en esta empresa, eso no se permite. Si Jocelyn me viene diciendo, a ver, fulanito dijo tal cosa, Jocelyn venga, fulanito venga, ¿qué es lo que está pasando? Es que Jocelyn vino con esto y me dijo tal cosa. Correcto. Entonces, uno corta de raíz el problema, porque en otro momento ya no va a haber alguien que va a decir, no, quiera Dios, llaman al otro y le dice, y de ahí se corta. Entonces me dice, es que me dijo fulanito, llaman a fulanito, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, si usted hubiese querido a su amigo, usted le hubiera dicho al otro, espérate un momentito, entonces, porque vos no le dijiste, si alguien te quiere, no va a ir a hablar mal, ni va a seguir la carreta, como decimos, ¿verdad? Sino que va a decirle, a ver, un momentito, yo quiero a esa persona, y si estás hablando mal, ¿qué hiciste para corregirlo o para ayudarle a crecer? Entonces, si alguien viene a hablar mal de mi mamá, yo automáticamente le digo, espérate un momentito, ¿qué pasó con mi mamá? Yo me enfrento, no voy y le digo, mamá, alguien está hablando mal de usted. Me explico, porque enveneno el corazón y hago ese círculo tan tóxico que a veces llegamos y le decimos, porque te quiero, mira, no le vayas a decir, mira, es que a mí no me gusta andar en chisme, yo porque te quiero te voy a decir eso. Mentira, no lo quiere, porque si lo quisiera lo hubiera defendido delante de la otra persona y hubiera dicho, un momentito, vamos a ayudarle a esta persona a ver cómo mejora su condición. Entonces, invirtamos como empresa, triangulicemos, desarrollemos políticas internas de la empresa
positiva, tratemos de crear ambientes bonitos, de plática, de una comunicación abierta y tratemos de romper esa jerarquización o esos protocolos a veces de decir, quiero hablar con mi jefe, te voy a dar una cita. No, rompamos, hablemos cuando podamos, porque mientras más cerca tenemos a los diferentes niveles jerárquicos, se va a dar menos ese servilismo, porque a veces uno dice, es que yo no puedo ir donde mi jefe porque mi jefe es superior, porque mi jefe inmediato se enoja. No, si yo tengo política de comunicación abierta, mi jefe inmediato se va a dar cuenta que si él me maltrata, si él me humilla, si él me usa, o si él no te resuelve, tenés que acudir o si no me resuelve, mi jefe, el jefe de mi jefe se va a dar cuenta, porque la política es esa. Entonces rompemos cualquier posibilidad de toxicidad y de esconder cosas que más adelante puede provocar mayor daño. Y no reproduzcamos cosas que escuchemos a veces, porque más bien queda uno mal. Si un chisme viene a mí que no es verdad, no me consta, si no lleva bondad, no le va a hacer bien a nadie y no es útil con uno de los tres que no cumpla, no es necesario decirlo, es mejor callarlo, porque somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Gracias, doctora. Bíblico. Muy buena conclusión en el tema y muy buena la participación también de nuestra audiencia. Nosotros vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Es momento de pasar con Alejo, que tiene buena información para nuestro entretenimiento, a propósito para desestresarnos y disfrutar este fin de semana. ¿De qué se trata? Contanos. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Efectivamente está con nosotros el doctor René Urroz. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Un tema muy interesante que es sobre la fractura de cadera en adultos mayores. Comúnmente nosotros escuchamos que quizás nos refieren fractura de pelvis, pero ya el doctor nos va a comentar un poco y nos va a explicar un poco también la diferencia de esto. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, Odile, y gracias por la invitación. Sí, comúnmente en la calle y algunos colegas también se van a referir de manera sencilla hacia los pacientes diciéndole fractura de pelvis. Pero los especialistas de ortopedia normalmente decimos fractura de cadera, porque implica cualquier fractura que ocurra desde la cabecita del fémur, que se articula con la pelvis, hacia el cuello, la zona de los trocánteres y el hueso hacia abajo. Sí. Entonces decimos de la cabeza aproximadamente unos 10-12 centímetros más hacia abajo. Cualquier evento fracturario que ocurre en esa zona le vamos a llamar fractura de cadera. Sí. Y en el adulto mayor este es un evento muy importante. Me gustaría referirme un poco a cómo se ve esto de manera global, mundial. Fíjense, a nivel mundial la fractura de cadera representa un grave problema de salud pública por los altos costos de este tipo de lesión y por los altos costos biológicos para el paciente y para la familia. Sí. La fractura de cadera va a ocurrir usualmente en adultos mayores y ya vamos a ver por qué. Aunque ahora, producto de los accidentes de tránsito, motocicletas, accidentes de alto impacto en la calle, podemos ver fractura de cadera en los jóvenes. Pero lo ponemos como un tema aparte. Sí. La fractura de cadera del adulto mayor está asociada a problemas que tienen que ver con la osteoporosis. Una cadera que ya está frágil, una cadera con alto riesgo de fractura, por caídas a veces menores. Sí. Este tipo de fractura por sí misma es una lesión muy grave para el paciente, muy grave. La sola lesión, no estamos hablando de la cirugía, luego vamos a hablar de eso, pero la sola lesión representa una agresión de un alto impacto en la salud y en la vida del paciente.
¿Qué pasa con una fractura de cadera? Solo por romper el hueso en esa zona, nosotros hacemos un cálculo de la pérdida de sangre del paciente. Sí. Y esa pérdida va a andar alrededor de los 1000 cc. Estamos hablando de 1 litro de sangre. A veces un poquito menos, pero el promedio va a ser aproximadamente eso. Esa sola pérdida ya representa un grave problema para el pacientito. El otro elemento es una fractura que no podemos inmovilizar. No existe un mecanismo para instalar un yeso. Tendríamos que tenerlo en la cama. Y cuando encamamos a este paciente por mucho tiempo, aumentamos los riesgos. Riesgos de neumonía, riesgos de aparecer escaras, riesgos de infecciones sobreagregadas y un riesgo terrible al que francamente le tenemos pánico a nivel mundial, que es el tromboembolismo pulmonar. Se forman pequeños coagulitos en los miembros inferiores que viajan hacia el pulmón o hacia el cerebro y tenemos un desenlace fatal. De manera que no es recomendable decir, por ejemplo, como escuchamos a veces, no, es una persona de la tercera edad, no es operable, mejor ahí va a ir el hueso poco a poco soldando, o mejor tenerlo en casa. Eso no es recomendable, doctor. Bien, cuando conversamos esto con un ortopedista, los ortopedistas le van a explicar a la familia que el paciente va a tener que ser sometido a una cirugía que es de alto riesgo. Sí. Porque ya tenemos el accidente con unos riesgos propios y la cirugía con unos riesgos sobreagregados. Pero estos riesgos empezamos a manejarlos. Si tengo riesgo de un tromboembolismo pulmonar, voy a utilizar anticoagulantes. Si tengo riesgos de infecciones, voy a prever el empleo de antibióticos desde la profilaxis hasta el posquirúrgico. Si tengo otro tipo de riesgos neurológicos, cardiovasculares, lo voy a valorar en el proceso de preparación quirúrgica del paciente. Y no solo valorarlo, controlarlo. Esta cirugía precisamente está prevista en adultos mayores, en personas que tienen de 60 a 65 años a más. Sí. La gran mayoría se van a dar en el tramo de los 70 a los 80 años. La gran mayoría. Y luego tenemos pacientes operados de más de 80, 90 años, ¿verdad? Si manejamos bien los riesgos, si los controlamos bien y los ponemos a funcionar en nuestras manos, entonces el paciente debe sobrevivir. Pero sí es una cirugía riesgosa para el paciente. En resumen, el manejo de la fractura de cadera es 100% quirúrgico. No se puede esperar a que... No decimos que el paciente puede estar en reposo. Y eso ya le suma un gran problema a la familia por los costos. Bueno, supongamos que se va a operar en un hospital público, también tiene costos. Tiene costos para el Estado. Los implantes son carísimos, la cirugía lleva muchos elementos muy caros. Es una cirugía que normalmente la hacemos bajo control fluoroscópico, ya eso es caro, que implica muchos medicamentos para el control de los riesgos, ya eso es bastante caro, pero también la forma en que va a reaccionar el organismo del paciente delante de la cirugía es todo un problema biológico que tiene que ser manejado por el grupo de especialistas de ortopedia. Y en cuanto a la rehabilitación, doctor, ¿es necesaria, no es necesaria en este sentido? Bueno, siempre depende del caso. Algunas de estas fracturas van a tener que ser tratadas con prótesis totales de cadera o con prótesis parciales. Estos pacientes con prótesis deben caminar en las siguientes horas. Estamos hablando de que lo operamos ahora y 8 horas después de la cirugía, máximo 12 horas, ponemos a los pacientes a deambular ya. Existen otros implantes si queremos conservar, si el nivel de fractura nos permite conservar el hueso natural del paciente, podemos utilizar otros implantes para reparar la fractura que nos permiten que el paciente se siente desde las primeras horas y camine en los próximos días. Cuanto más temprano lo movilicemos, va a ser mucho mejor para el paciente. Vamos a tener menos complicaciones, vamos a manejar mejor los riesgos
y el paciente va a reincorporarse a su vida normal. ¿Y en el caso de la pelvis? ¿De fractura? Bueno, cuando hablamos de la pelvis, hablamos del anillo pélvico, tengo que decirles que las fracturas de pelvis, el anillo pélvico, son fracturas graves, extremas. Y que muchas de estas grandes fracturas de pelvis pueden fallecer en el mismo lugar donde ocurre el trauma, porque se desgarran grandes vasos. Otras fracturas de pelvis van a ser manejadas quirúrgicamente, la gran mayoría. Las únicas que manejamos a veces con reposo, si nos fijamos ahí en la imagen, son algunas fracturas de la zona del pubis. Sí. Que algunas de ellas pueden ser manejadas con reposo. Pero cuando hablamos fractura de pelvis, hablamos de todo ese anillo pélvico que vemos ahí, ¿ya? Pero si vamos, por ejemplo, a esa fractura del hueso coxal grande, entonces estamos hablando de cirugía siempre, porque se pierde el equilibrio biomecánico de ese anillo pélvico y hay que restaurarlo. Doctor, ¿en cuánto tiempo el paciente debe ser sometido a una cirugía? ¿De inmediato al trauma sufrido? Qué excelente pregunta, qué excelente pregunta, porque ese es uno de los problemas a nivel mundial. Cuanto más temprano operemos al paciente, mejor. Menos complicaciones. Cuanto más tarde lo operamos, probablemente nos vamos a ver más complicados. Si yo tengo un paciente con fractura de cadera, operarlo en las primeras 48 horas es lo ideal. Todo el proceso preparatorio, el manejo de los riesgos, la valoración cardiológica, calcular si requerimos o no requerimos preparar sangre para esa cirugía, que usualmente lo tenemos que hacer. Intervenirlo temprano. ¿Qué pasa si me voy más allá de las 48 horas? Ya tengo un paciente con alto riesgo de neumonía. Oh, tan rápido, doctor. Muy rápido. Y ya tengo un paciente con mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, y esa es una de las complicaciones en la que los ortopedistas, los intensivistas, tratamos de no tenerla porque es muy grave. ¿Qué sucede si está demasiado inflamado el área? Usualmente no vamos a ver una gran inflamación en este tipo de fractura. Ya el hueso se rompe, y se rompe en una sección que es muy hemorrágica, hueso esponjoso. Por eso tenemos mucha pérdida de sangre, y por eso calculamos y preparamos sangre, tanto para reponer las pérdidas como para reponer las pérdidas que tenemos durante la cirugía. Correcto. ¿Verdad? Pero cuanto más temprano lo operemos, mejor. Y no hay que tener miedo. Es una cirugía que está diseñada y preparada para pacientes mayores. Correcto. Tenemos una consulta a través de nuestra página en Facebook, Sí. Noticiero Acción 10, y también Canal 10 Nicaragua. Buenos Sí. días, doctora. Tengo un astropélvico en 4º grado. ¿Esto es riesgoso? Perdón, ¿un qué? Astros pélvico. Artrosis debe Me ser. imagino que debe ser algo. En grado 4. Sí, 4. Es una cirugía obligada, porque quiere decir que ha perdido prácticamente la articulación entre la pelvis y la cabeza, que está muy dañada, está perdida, normalmente duele mucho. La artrosis de la cadera, el ser humano la tolera menos que la artrosis de la rodilla. Sí. Todavía con la artrosis de la rodilla podemos esperar un poquito más, pero la artrosis de la cadera es prácticamente invalidante. Si es una artrosis de cadera y le han dicho que está en grado 4, es una prótesis total obligada. Correcto. Otra de las personas nos dice por acá: muy buenos días, mi papá pasó por eso, tenía 78 años, él se cayó y se fracturó la cadera, él padecía del corazón y era operado del mismo. Esperamos 15 días para que se operaran porque el seguro tenía que aprobarlo. Se operó, pero a los 2 días falleció de un paro cardíaco respiratorio. Mi papá no podía moverse del todo, nos dice un amigo. Otra de las personas... Ahí tenemos un ejemplo de por qué no podemos dilatar mucho para eso. Probablemente el señor murió de un tromboembolismo pulmonar. Wow. Otra de las personas también dice que les hagamos un llamado a los adultos mayores para que no hagan cosas que puedan hacer que se fracturen, Oh, ¿verdad? sí. Es una excelente intervención de esa persona y se lo agradecemos. La fractura de cadera tratada médicamente
yo diría que es el peor escenario. El mejor escenario es prevenirla. Sí. Previniendo la osteoporosis, trabajando sobre la disminución de riesgos de accidentes del adulto mayor. Incluso desarrollando todas las actividades de acondicionamiento físico para el adulto mayor que nos permitan recuperar el equilibrio, recuperar la fuerza y además evitando acciones que nos puedan llevar a un accidente. Que nos subimos en una banquita para sacar algo de la cocina, que caminamos por lugares oscuros, que a pesar de que está mojado las personas pasan por ahí y los adultos mayores lo hacen. Y queremos aprovechar porque nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por esa confianza en nuestros especialistas. Nos dicen por acá, muy buenos días, doctor. Les pedimos por favor que le digan a los adultos mayores para evitar fracturas, prevención. Dígale a don Horacio que no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Es un señor de 90 años y sus hijos dice lo quieren muchísimo y sanito. ¿Qué no debe hacer? Bien, yo tal vez no diría lo que no debe hacer, yo diría más bien lo que debe hacer. Sí. Deben nutrirlo bien, deben acompañarlo en todas las actividades que él quiera ir hacia la calle o a algún lado. Deben buscar un especialista que le oriente los ejercicios para el adulto mayor. Sí. El equilibrio. Y de ahí que haga todo lo que quiera, pero con prevención de los accidentes. Correcto. Porque yo no sé qué hace don Horacio. Sí. Yo no sé si es que se sube al techo en una escalera, como hacía mi papá, ya no puede hacerlo. Correcto. Sale más barato pagar el que repare el techo que ir a pagar una fractura de cadera. Sí, o ¿Ya? cambiar una llanta, por ejemplo. Así es. Son cosas Entonces, que no. más bien lo que debemos hacer desde el punto de vista preventivo. Correcto. Otra de las personas nos escribe, buenos días, dice la operación un poco costosa, incluyen los implantes también dentro de las operaciones. Sí, claro. Miren, los implantes para cualquier zona del cuerpo humano son extremadamente caros. Recuerden que Nicaragua no produce estos implantes y tiene que comprarlos afuera. Y son muy caros. Sí. Aquí en Nicaragua incluso todas las compañías del mundo lo venden a costos más baratos que a como se ven en el resto de América Latina, pero son caros. Y la cirugía es un procedimiento caro también. Los gastos de hospital van a ser caros. Se requieren muchos medicamentos. Los anticoagulantes son caros. Este es un procedimiento caro. Si recuerdan, yo empecé diciendo que era un problema de salud pública a nivel mundial por el alto costo que significa para cualquier país. Como no, doctor, muchísimas gracias por su participación. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si quiere hacerle cualquiera de las consultas relacionadas a este tema o a otro que pueda implicar alguna situación de fractura de cadera, como ya el doctor Urroz nos lo ha dicho. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, de inmediato vámonos con Yasmina, que tiene más información. Así es, Odili, espero que ahí en casita hayan tomado nota de estos datos tan importantes para cuidar a esos seres tan queridos. Y ahora yo le cuento que una odisea es lo que están enfrentando varias empresas tecnológicas, entre ellas Google y Meta, las cuales están enfrentando una ola de demandas por presuntamente no velar al 100% por la seguridad de los usuarios menores de edad. En el segmento Click Tecnológico, Christopher Guevara nos detalla sobre este polémico proceso legal. Las redes sociales más populares a nivel mundial continúan enfrentando una demanda por supuestamente promover la adicción en los usuarios adolescentes. Las empresas acusadas habían solicitado desestimar la solicitud ante una jueza federal de Estados Unidos, pero se denegó la moción.
Google, TikTok, Snapchat y Meta, empresa dueña de Instagram, Threads, Facebook y WhatsApp, han recibido la noticia que fue motivada tras la denuncia de varios usuarios a nivel mundial. Las compañías tecnológicas alegaron que el caso debía desestimarse por la primera enmienda y la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, las cuales establecen protección a las empresas de redes sociales de algunas reclamaciones, incluidas alegaciones de defectos del producto o servicio. Según la jueza Yvonne González Roger, permitió que siguieran adelante varias demandas, ya que se alegaba que las empresas no habían implantado controles parentales eficaces y que supuestamente no habían hecho lo suficiente para verificar la edad de los usuarios. Otra acusación se refiere a la disponibilidad que tienen las aplicaciones de los llamados filtros, que permiten a los usuarios cambiar su apariencia en pantalla. Meta y TikTok no respondieron de inmediato. Por su parte, Snapchat optó por no hacer comentarios. Christopher Guevara, Acción 10. Padres de familia tengan el control desde muy pequeño de las redes sociales de sus hijos. Así nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Estaban bailando las muchachas. Gracias, Moisés García. Y lo que no se puede negar es el buen gusto que tiene Marc Anthony para enamorarse, ¿verdad? Sí. Yo pensé que iba a hablar de música, también para las mujeres. Definitivamente. Bueno, antes de finalizar, yo quiero recordarles que hoy tienen una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde en Plaza Maya de Plaza Inter para que podamos disfrutar y celebrar el 19º aniversario de Acción 10. Así que, familia, le esperamos. Así es, lo esperamos siempre. Tenemos cumpleañeritos, Andurina. Pero antes del cumpleañerito, yo quiero un saludo especial, ¿saben, chicas? A mi señor padre, don Enrique Medrano Reyes. Él no está de cumpleaños. El mero. Él está... No está de cumpleaños, hoy está de reposo porque tuvo un leve accidente ayer. Gracias a Dios no pasó a más, fue en una de las fincas y tiene que quedarse quieto, papá, por favor. Sí. Esa rodilla se la tiene que cuidar. Así que le mando un gran abrazo, mucha fuerza. Estése quietecito, por favor, porque eso también es saludable para usted. Y un que gran su abrazo, hija un gran lo beso. cuide. Si no lo cuida, no lo dice. ¿Sí? No, saben que es difícil porque ellos están súper acostumbrados a su vida activa, pero Sí. mire, por unos ratitos, por unos días que se relajen un rato, créanme que va a ser Mientras de le mucho quitan los beneficio. puntos de la herida, Para así que mejorarse por favor más rápido. quieto. Sí, bueno, pero ahora sí es momento de saludar a saludos. personas muy especiales también. A Cristel Jarquín, la saluda a su familia y por supuesto nuestro compañero querido Moisés García, que le manda un gran abrazo y le desea infinitas bendiciones. Bueno, y nosotros estamos llegando al final de la revista, recordándole nuevamente, porque nunca es mucho de mencionarles que hoy a las 3 de la tarde los vamos a estar esperando con muchísimo cariño en Plaza Maya de Plaza Inter. Anota esta dirección, Plaza Maya de Plaza Inter, y vamos a estar. Y mañana también nos vamos a esperar a las 6 de la mañana aquí en la revista de Acción 10 de la mañana. Hay muchos premios hoy en Plaza Inter. No se los pierdan. Hay pastel, ahí está pastel. Así que nos vemos por ahí, si Dios lo permite.